Hola amigos, bienvenidos al canal. No sé por qué motivo algunos me estáis preguntando que si es cierto que el ingreso mínimo vital va a desaparecer en este 2023. La verdad no sé muy bien los motivos de estas preguntas, pero no hay nada que indique, absolutamente nada que indique, que el ingreso mínimo vital vaya a desaparecer en España a lo largo del 2023, incluso en el 2024. Una de las preguntas que me mandáis por privado es si que lo que ha sucedido en Italia o que va a suceder en Italia, que la ministra Giorgia Meloni va a suprimir la renta garantizada que tienen en Italia. Bueno, vayamos por partes. Y en primer lugar, el ingreso mínimo vital está totalmente asentado ahora mismo en España. Desde ningún organismo del gobierno se ha especificado, ningún departamento del gobierno se ha especificado nada en relación a una supuesta eliminación de la ayuda estatal. Lo que sí es cierto es que Ione Belarra, la secretaria de Podemos y ministra de Derechos Sociales, sí está planteando y va a plantear la incorporación de una renta garantizada para todos los ciudadanos con algún requisito, no para todos, sino para aquellos que durante 3 meses no hayan ingresado menos de 2.100 euros y se les daría un mínimo de 700 euros por persona o 1.400 máximo para una familia que tenga 2 hijos. Bueno, no deja de ser una pequeña modificación del ingreso mínimo vital. Lo que pretende es que los requisitos sean simplemente esos, de tal manera que esta ayuda o la ayuda llegaría de una manera mucho más rápida, sin tanto requisito burocrático, ni tanto condicionante en su concesión como el que hay ahora, ¿no? Tiene pocos visos de salir adelante esta propuesta, más que nada porque hay un pequeño enfrentamiento entre el Podemos y el propio PSOE, y no creemos realmente que esta iniciativa salga adelante. Caso de salir, pues bueno, sería simplemente 2 perros con distinto collar y saldría la gente, yo creo que en general, beneficiada porque lo que se haría sería suprimir todos los requisitos. Solamente habría que demostrar que en los últimos 3 meses no se han tenido más de 2.100 euros de ingresos y automáticamente accedería una persona a una ayuda de 700 euros, 1.400 en el caso de que se tuvieran 2 hijos. En cuanto a la ultraderecha de España o la derecha más extremista, representada por Vox, realmente Vox nunca estuvo plenamente en contra del ingreso mínimo, sino que hizo muchos matices, sobre todo con aquello que llamaban ellos que iba a producir el efecto patera, totalmente falso, porque se requiere un tiempo determinado viviendo en España. También decía que sería una ayuda que se concedía sin requisitos, totalmente falso también, e insistían en que eso tenía que ser, por ejemplo, el PP insistía en que tenía que ser gestionado por las comunidades. Curiosamente, Vox presentó una enmienda sobre el ingreso mínimo porque se les había dado competencias al País Vasco y a Navarra. Digamos que es un poquito la pataleta del perdedor, ¿no? Cuando tú estás en la oposición y no has conseguido convencer a los españoles, pues lo que buscas son criticar todas aquellas cosas que hace el gobierno en funciones. Sucedería lo mismo si gobernara el PP de parte del PSOE y los que estuvieran en oposición. Pero repito, de cualquier manera, el ingreso mínimo vital está totalmente garantizado en España actualmente y no hay nada que indique que se vaya a quitar. Es cierto que en Italia la ultraderechista Giorgia Meloni, su coalición de derechas, el Partido Hermanos de Italia, un partido heredero de los posfascistas del movimiento social italiano, recordar con Draghi y demás, sí va a hacer unas modificaciones en la ayuda que se da en su país, porque según ellos el 50% de los perceptores de la ayuda en Italia, de esa prestación, por decirlo de alguna manera, el ingreso mínimo vital en Italia, lo que están es estafando al país.
Literalmente eso es lo que ha dicho, ¿no? Y del otro 50%, pues que a un 25% le van a encontrar trabajo y que, bueno, solamente quedarían percibiéndolo un 25%. Bueno, pues esta señora es capaz de venir aquí a España y conseguir el trabajo para toda esa gente y demostrar que el 50% de los perceptores españoles están estafando al gobierno. Repito, si viene y lo demuestra, nos lo podríamos plantear. Recordad, Giorgia Meloni, coalición ultraderechista. Cogerlo por donde queráis. Se acercan las próximas elecciones. Si en algún momento una prestación de este tipo, de ayudas a la gente vulnerable, pudieran peligrar, sería solamente con la llegada de partidos de la ultraderecha. No estoy haciendo campaña, no estoy diciendo qué tenéis que votar, ni dándoos ningún consejo. Simplemente digo un poquito lo que hay. Pero más allá de todo eso, las rentas mínimas garantizadas que existen en este país ya estaban cubiertas por las respectivas comunidades autónomas, independientemente de quién gobierne en el gobierno central del país, ¿no? En las diferentes comunidades, en Cataluña, el País Vasco, Asturias, Galicia, Castilla y León, Andalucía, en todas existía una renta garantizada. Salario social, renta mínima de inserción, etcétera, etcétera, como la quisieran llamar, que más o menos, con cantidades similares, cubrían las necesidades que ahora se pretende pasar al ingreso mínimo. Por las características y por tal y como está planteado el ingreso mínimo vital, se hace muy difícil que esto se eche atrás o que se vaya a parar. Y repito, nada que se vaya a hacer actualmente, o sea, que fuera alarmismos. Me comenta aquí Ramón FC, que es que en Europa, por lo visto, se está quitando en todos los países. Bueno, eso es totalmente falso. El único país que va a hacer esa modificación y que no va a eliminarlo, ojo, en Italia, sino que se va a hacer una modificación de las ayudas en Italia, donde, repito, va a gobernar un partido ultraderechista. En Francia existe una ayuda que va desde los 500 a los 1.050 euros. En Alemania de los 430 a 12.000, siempre en función de si son más de una persona, dos, tres personas, ¿no? En Luxemburgo incluso la ayuda mínima son 1.000 euros, van de 2.000 a 2.000 euros. Estamos hablando de cantidades incluso superiores a las españolas, ¿no? En Alemania, por ejemplo, en los Países Bajos, pues hay una prestación general y luego subsidios especiales que cubren diferentes necesidades. En Grecia, un país bastante más pobre, con mucha menos renta per cápita, pues van ayudas desde 200 a 500. Eso sí, sin ningún tipo de requisito, solamente que exista una búsqueda activa de empleo, lo que aquí llamamos el BAE. En Dinamarca hay ayudas hasta 2.035 euros. En Austria, por ejemplo, hasta 1.426 de media. El Reino Unido también, incluso aunque se esté trabajando, hasta 1.176 para dos personas con dos hijos. Es decir, es una ayuda totalmente implantada en la Comunidad Europea y que todos los países tienen, porque está demostrado que ayuda a erradicar la pobreza. Los partidos ultraderechistas es verdad que están en contra de ese tipo de ayudas. Todos los que recibéis el ingreso mínimo sabéis esto, no es algo nuevo. Y sabéis que si aquí en España, pues un partido, por ejemplo, como Vox, saliera, posiblemente tomaría medidas con el ingreso mínimo vital y haría modificaciones, no lo sabemos. Estamos hablando de suposiciones, ¿no? Primero, que es poco probable que un partido como Vox gobierne en España. Dicho esto, el asentamiento del ingreso mínimo vital, con todos los reales decretos que se han pronunciado, con todas las bases constitucionales en las que se han basado para ponerlo en funcionamiento, hace que sea prácticamente impensable esa posibilidad a corto plazo. Nadie puede saber lo que va a pasar en 2040, en 2035, nadie lo sabe.
A lo mejor resulta que aparece empleo para todos. La gente que recibe el ingreso mínimo lo que quiere es trabajar, pero mientras no trabaja, pues tienen que comer. Es así, es sencillo. No hay que llevarlo más allá, ¿no? Repito, solamente está esta excepción ahí en Italia, que repito, no van a anular la ayuda, sino que van a hacer modificaciones y van a hacer diferentes cambios. Veremos a ver en qué acaban esos cambios de la ultraderechista Giorgia Meloni. Eh, Esperemos que aquí en España, y realmente veo muy difícil que aquí en España se forme un gobierno ultraderechista exclusivamente. Lo veo bastante complicado. La idiosincrasia de la sociedad italiana, los antecedentes de la sociedad italiana, etcétera, y la situación económica en la que estaban eran completamente diferentes a los españoles. El ingreso mínimo que había en Italia era totalmente diferente al existente en España, con diferentes requisitos y con diferentes soportes básicos de obtención. Sin ir más lejos, para recibir esa renta que se daba en Italia, había que demostrar que se llevaban 10 años viviendo en Italia. Con eso ya os digo que no se parece en nada, simplemente en que es una ayuda. Repito, fuera alarmismos, fuera temores, fuera miedos. El ingreso mínimo de momento va a seguir todo este año y seguramente que va a seguir en los próximos años. No se puede dejar sin comer a millones de personas. España es España, Italia es Italia y Alemania es Alemania. Porque en Luxemburgo den de 1.000 a 2.000 euros, no podemos pensar que aquí nos van a poner 1.000 euros mínimo. Y porque en Italia vaya una ultraderechista a hacer cambios, no nos tiene que entrar miedo de que eso vaya a suceder aquí. El ingreso mínimo, repito, está garantizado. Y además, en España, las comunidades autónomas, que es un sistema diferente al que hay en otros países europeos, en España, las comunidades autónomas también garantizan una renta mínima para todas las personas vulnerables. Es decir, hay mucha gente que no está cumpliendo con los requisitos del ingreso mínimo vital y, sin embargo, reciben una renta de su comunidad autónoma. Fuera miedos, que no os cuenten historias y tranquilidad. El ingreso mínimo vital va a seguir vigente en España. Nada más. Saludos y hasta luego.